Ok, y ahora lo pongo en modo presentación. Así es. Listo, ahora sí. Disculpen. Ya. ¿Y ahora aquí están? Es que no veo. ¿Es esa? Es esa. Sí. No. Al lado. Ahí Eso. esa. Ahí está. Ya, ok, ya. Aprobación del acta de la primera sesión. ¿Estamos? ¿Hay alguien que tenga objeciones? ¿Alguien tiene? Yo no tengo objeciones, solo que el toque de profesor, al final en las firmas dice Mincitra en vez de ministra. Muchas gracias por la corrección formal. Queda anotado. Gracias. Oye, yo quiero decir que no pude asistir, tenía todo planificado para asistir, me caí, me quebré una costilla y entré ese día con licencia médica, por eso no pude asistir al consejo anterior por si acaso, pero ya estoy de alta y estoy bien. Quiero dejarlo como súper claro que fue una licencia obligatoria que tuve que tomar. Gracias. Ya, muchas gracias. Me alegro que estés bien ya. ¿Estas dos personas las admitimos? Sí, son funcionarios. Ya. Ok. El segundo punto, entonces, es que les vamos a hacer la presentación de nuestra cuenta pública y la hemos preparado de tal manera que esperamos que ustedes mismos nos den una realimentación para de manera inmediata. Así que y después tenemos dos presentaciones de anteproyectos. Esa es la tabla entonces de hoy día. Y ahora sí que se me perdió de nuevo el... No veo la no, es otro cachán. No, está bien. Ya. Ok, simplemente para recordar la ley de participación 20.500 nos dice que todos los órganos del Estado anualmente tendrán una cuenta pública participativa. Así que esa es la razón por la cual estamos aquí. Hemos preparado la presentación de la siguiente manera. Estas son como las 5 grandes áreas de trabajo y les vamos a presentar en una lámina lo que se ha hecho, los logros, y en una segunda lámina por tema de desafíos. Y si ustedes quieren podemos inmediatamente, cuando pasamos las 2 láminas de cambio climático, las 2 de biodiversidad, las 2 de calidad del aire, etcétera, hacer comentarios, si les parece. ¿Sí? Perfecto, gracias. Sí, ok, perfecto. Ok. Bueno, entonces el primer tema es cambio climático, donde tenemos bastantes logros, ¿verdad? Tenemos la aprobación de la Ley Marco Cambio Climático, aprobación de la Estrategia Climática de Largo Plazo durante el año pasado, que se presentó a la Convención Marco en Glasgow. Se ha avanzado en desarrollo de indicadores de adaptación y eso está en proceso, no terminado, pero bastante avanzado, 4 planes regionales de cambio climático. Eso serían como los mayores logros del año pasado. Y bueno, y lo que viene entonces en esta división, el desafío más importante es la implementación de la ley, y ahí el primer desafío son los reglamentos, que dentro de la ley se indica que hay un plazo de 1 año para todos estos reglamentos. Son 13 reglamentos nuevos y 5 modificaciones sobre una cantidad de temas, como ustedes pueden ver ahí en esta lista no exhaustiva, bastante variable. Esto no es lo único, pero yo diría que es el desafío más importante para este año, porque como les mencionaba, la ley nos indica que tienen que estar listos durante el primer año. ¿Hay una slide más? ¿Hay una slide más? Sí. Ya. Adicionalmente, tenemos que hacer una actualización de la NDC, estos compromisos de la COP26. Tenemos la publicación del 5º informe bienal de actualización, una comunicación de adaptación,
y tenemos que elaborar una guía para los planes regionales de cambio climático que va a estar basado en esta experiencia de estos 4 pilotos. Pero la ley también dice que dentro de los próximos 2 años se tienen que elaborar todos los planes sectoriales, los de mitigación, que son 7 si no mal recuerdo, y 12 de adaptación, y las 16 regiones tienen que tener un plan regional de cambio climático. Y en 3 años más, los planes regionales en 3 años más, y también en 3 años más, todas las comunas de Chile tienen que tener un plan municipal, o comunal se llama, plan comunal de acción climática. Doy la palabra entonces, por si quisieran hacernos unos comentarios sobre este primer tema, que es de cambio climático. Mira, yo quiero reconocer de que el año pasado en la cuenta que se dio por parte de la ex ministra, observé que requeríamos que el informe en general fuera claro respecto a qué fue hecho en el año. Y yo creo que el informe que está presentándose ahora es mucho más claro al respecto en términos de... Yo no sé si está todo anualizado, pero en definitiva hay explicaciones más detalladas respecto a qué es lo que se hizo en el año 2020-2021, que no lo vi en la cuenta anterior. Yo creo que en eso hay un avance, digamos. Es una observación que tengo en términos generales. Bueno, muchas gracias por esa realimentación, porque esa ni siquiera sabíamos qué comentario le habían hecho usted a la exministra, así que nos pone contentos saber que de que hayamos recogido sin sí, saber el origen de la observación mía tiene que ver con que se rindiera cuenta de lo realizado, porque muchas veces se explicaba como el gran avance en un programa que es un programa de 5 o 6 años, y en definitiva no se sabía qué es lo que se había hecho en ese año específico respecto a ese programa. Y yo creo que esta cuenta que te están entregando hay un avance. Yo creo que hay ciertas cosas que todavía no están efectivamente analizadas, pero gran parte de las cosas están explicadas qué es lo que se hizo en el año. Y a mí me pareció eso que es un avance en términos explicatorios. Muchas gracias. No sé quién levantó la mano primero, pero lo voy a dar a Jorge y a Javier, que como me aparecen en la pantalla la palabra. Ministra, la levantó primero Javier, así que si le parece le cedo la palabra. No, Jorge, adelante, ningún problema. Ya. Ministra, primero felicitar la aprobación de la ley, es un paso estructural. Pudimos ser testigos de toda la discusión que se dio en el Parlamento, las complejas sesiones para avanzar a convergencia en distintos temas, y creemos que tal como usted nos ha señalado, es un desafío estructural de implementación y va a ser muy relevante. Y como tema sensible que nos interesa trabajar, primeramente manifestar todo el interés de colaborar, y ahí espero solicitarle prontamente una reunión en que queremos visitarle con la embajadora de Finlandia para activar un marco de colaboración, que el punto que hicimos presente en la reunión que sostuvimos, relacionados con el monitoreo, reporte y verificación. Hay un tema ahí tremendamente sensible, relevante. Nosotros disponemos, hemos hecho caracterizaciones de la situación en términos de seguimiento de los distintos sectores, y hay brechas muy importantes para alcanzar niveles de confiabilidad y representatividad adecuados. Nosotros hemos hecho trazabilidad de varios sistemas a lo largo del mundo, y ese es un pilar fundamental, y por lo tanto nos interesa, en el marco del trabajo de colaboración que le comentamos con el Instituto de Investigación Técnica de Finlandia, poder hacer un trabajo conjunto para poder contar con sistemas de monitoreo. Aquí, por supuesto, Huellas Chile también ha hecho un esfuerzo bien fuerte, pero naturalmente hay mucho que trabajar. La ley marco también plantea hartos desafíos, y por lo tanto hay un primer punto que quería hacer presente que nos interesa mucho impulsar. Y en segundo lugar, también asociado al mismo tema,
estuvieron discutiéndose todo el año pasado los reglamentos asociados a la implementación de la ley 21.210, asociado a la modernización tributaria. Viene una nueva reforma también, y en ese contexto pudimos ser contraparte también para llegar a información sectorial, que muchas veces hay diferencias bien fuertes entre regular a determinados sectores, entiéndase el sector de generación térmica de electricidad versus acería, versus cementera, versus distintos sectores de fundiciones. Los temas de aplicabilidad suelen ser complejos y por lo tanto interesaban que esos reglamentos se implementen de manera adecuada y lo que venga también para la nueva reforma siga esa misma implementación. También nos ponemos a disposición de eso para colaborar con el Ministerio en todo lo que sea el aterrizaje de esas implementaciones que suelen ser muy complejas. Perfecto, muchas gracias. Eso suena interesante. Bien, pues Mauricio. Jaime Simonetti primero. Gracias, Mauricio. Gracias, ministra. Solo una pregunta. De los desafíos incluye la actualización de la evaluación ambiental estratégica. Quisiera saber si vamos a tener como consejeros la oportunidad de revisar o comentar sobre esa actualización, porque creo que la EAE efectivamente es un instrumento que cruza cualquiera sea el ámbito temático del ministerio y por lo tanto tiene enormes repercusiones de distintas maneras. Quisiera saber si vamos a tener oportunidad de verlo y comentarlo. Sí, de todas maneras. Gracias, lo esperamos. Ya. En un par de meses ya, lo vamos a... Cuando esté el momento que se pueda discutir, lo traemos acá. Muchas gracias. Mauricio. Sí, Javier, disculpa, te cambié el nombre. Me confundo con eso. No, quería solamente... ya que estamos representando al CRUCH, el tema de que toda la política de cambio climático esté basada en ciencia, me parece a mí un elemento fundamental y no sé si, no lo vi mencionado. Entonces solamente quería saber si es que al momento de mencionar la cuenta pública se podría hacer ser más específico en que las medidas, la implementación de la ley de otros instrumentos van a estar basadas en ciencia. Yo creo que eso sería importante incorporarlo en el mensaje. Yo sé que esa es la idea, pero que sea más explícito en realidad. Sí, buen punto. Gracias. Voy a continuar entonces, entiendo de que estamos... Voy a pasar entonces a biodiversidad. Y bueno, aquí hay un resumen de las cosas que se hicieron durante el año pasado. Tenemos 7 planes de recuperación, conservación y gestión de especies, ¿verdad? Los llamados planes recoge. Tenemos una estrategia de tenencia responsable de mascota y una de estrategia nacional de conservación de aves. Termina este año el Plan Nacional de Protección de Humedales. Tenemos una estrategia de aplicación de la Ley de Humedales Urbanos. Se creó durante el año pasado y se lanzó este año Fondo Naturaleza Chile. Y tenemos 28 nuevos santuarios de la naturaleza. Una lista bastante extensa. Pero los desafíos también son más o menos extensos. Tuvimos una reunión ya con la gente de áreas protegidas para ver cómo seguíamos, ¿ya? Y aquí queremos darle como un sello a la agenda de creación de áreas protegidas y concentrarnos como con dos conceptos, uno que es de refugio climático y otro que es de equidad territorial. Yo ya les presenté en la primera reunión, ¿verdad?, que nuestro como paraguas de todo el quehacer del Ministerio, esta transición socioecológica justa. Y la interpretación que ellos hicieron de ese paraguas es que había que trabajar con mayor equidad territorial, porque efectivamente la gran mayoría de nuestras áreas protegidas están en la Patagonia, bastante de difícil acceso para la mayoría de los chilenos y chilenas,
y por lo tanto había como que darle un sello de mayor equidad territorial. Y vamos también, no sale aquí, pero lo discutimos, vamos a balancear como la creación de nuevas áreas y más bien con el trabajo de que todas las áreas que han sido declaradas dejen de ser de papel y sean de verdad áreas protegidas. Así que ahí va a haber un balance. Para nadie es sorpresa y que tenemos que seguir con la tramitación de la ley marco que crea, perdón, no es ley marco, con la ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. Esta es una deuda que se viene arrastrando hace demasiado tiempo. Le estamos realmente poniendo mucha energía y recursos a esto, pero sigue siendo un desafío que no está fácil. De verdad tengo que decirle que no está fácil. Bueno, tenemos que actualizar nuestra estrategia de biodiversidad, revisión, implementar el Fondo Naturaleza Chile, necesitamos la actualización del plan de adaptación, y ahí esto nos parece interesante, la aprobación del proyecto de plan de descontaminación del lago Villarrica, que sería el primer plan de descontaminación de un ecosistema acuático en el país. Así que esto nos parece también importante. ¿Y aquí no había otra? No, ya. Que aquí levantaron la manito, yo creo que Cecilia primero. Camila. Camila, es que no alcanzó a ver. Camila y después Javier y después... Perdón. Yo ahí dice Maísa Banda, y soy Claudio Banda, por si acaso. Sí. Estamos con los nombres ahí. Ministra, muchas gracias. Bueno, este es un tema que a mí por lo menos me interesa muchísimo. Quería preguntarle qué entiende o cuál sería el énfasis para entender por refugio climático, dado que las áreas protegidas, claro, están categorizadas de acuerdo a los tipos de la UICN, ¿cierto? Eso es lo que viene en la ley, en el proyecto de ley todavía que crea el SBAP. Pero quería entendí un poco la equidad territorial en el sentido que hacer quizás un poco más equilibrada la declaración de áreas protegidas en distintas zonas del país, aunque me imagino que el criterio es donde haya áreas que proteger y no solamente porque haya cierta cantidad de metros, de repente hay ecosistemas más frágiles en distintos lugares nomás. Y por eso quería preguntarle por el criterio de refugio climático, ¿a qué se refiere? ¿Cuáles son los objetivos? Y si es un criterio y no una categoría, me imagino. Claro. Lo otro, para juntarle la pregunta, lo otro usted dice que está difícil la aprobación del proyecto de ley SBAP. Estoy totalmente de acuerdo con usted que esto es una deuda que ha atravesado distintos gobiernos, administraciones, generaciones casi ya. Yo me acuerdo, yo estuve en el primer comité técnico del Senado hace demasiado tiempo, el primer proyecto, ahí con el profesor Simonetti nos conocimos, ¿cierto? Es impresionante que todavía estamos hablando de un proyecto de ley, ¿ya? Y yo como abogado entiendo que hay dificultades legislativas, pero le pregunto directamente, ¿cuáles son las dificultades que ustedes aprecian en la aprobación final de este proyecto que venía prometido con la implementación de la institucionalidad ambiental hace 12 años atrás? Y al parecer, por lo que yo tenía entendido, el articulado principal que se refiere a las facultades de SBAP, a las categorías de áreas protegidas y etcétera, estaría teóricamente bastante acordado. Entonces, ¿cuál es la dificultad que ustedes ven como ministerio ya que están empujando este proyecto? Que a todo esto lo único que quiero es que salga. Y lo tercero, el Fondo Naturaleza Chile, si me puede explicar un poquito de qué se trata. Ya, ok. Ya. Gracias. Bien, Muchas gracias. El concepto de refugio climático es uno que aparece en la ley marco de cambio climático. La definición no la recuerdo ahora, pero se refiere obviamente no a una categoría, sino que más bien a ciertas características en que ciertos ecosistemas nos ayudan los resguardos de ciertos ecosistemas nos ayudan también a enfrentar mejor la crisis de cambio climático. Es como hacer un link entre estas dos agendas. Con respecto al SBAP,
no sé, yo creo que lo voy a dejar para después porque no sé por qué me tinca que Javier quizás nos puede dar aquí algunas luces para entender el entramado real, pero en este momento yo diría que la situación con CONAF es la que es la más compleja, pero también con algunos otros temas productivos también, ¿no? Actividades productivas que van a tener que cambiar una vez que exista este servicio. Y el Fondo Naturaleza Chile es una entidad público-privada que va a permitir recibir dineros internacionales, de donaciones, está asociado a una reforma a la ley de donaciones para que también se puedan... así que por ahora tiene poco que ver con nosotros, porque tiene un directorio. Nosotros igual desde el Ministerio hay una glosa asociada al Fondo Naturaleza Chile para su funcionamiento. Tiene un directorio, pero se está ahora contratando un director ejecutivo, creo que es el nombre, etcétera. Y una vez que exista el servicio de biodiversidad, el director o directora del servicio también va a estar sentado en ese directorio, de manera de que el Estado de Chile pueda ayudar a dar lineamientos sobre los fondos. Pero en el fondo hoy en día se crea y tiene dos programas. Tiene un programa para áreas marinas protegidas, es decir, para ayudar a hacer estos planes de manejo para áreas marinas protegidas, y tiene otro para bosque. Una vez que se echen a andar, podríamos hablar, por ejemplo, nos podrían ayudar para el tema de la implementación de la ley de humedales urbanos, por ejemplo, etcétera. Pero es en el fondo son una institución público-privada que permite recaudar fondos internacionales como también nacionales de donaciones, filantropía, etcétera. Gracias, ministra. Entonces, entendiendo, el Fondo Naturaleza Chile va a ser una entidad separada que va a juntar público y privado en una gestión de captación de fondos y ejecución de proyectos relacionados con protección ambiental. Sí, exactamente. Es independiente nuestro. Muy bien, gracias. Javier. Ministra, creo que aquí hay cosas, esto es evidente, lo que dijo el profesor Mauricio Oce recién. Este es un ámbito donde la ciencia puede y está aportando y debiera aportar muy claramente para despejar las aguas. En equidad territorial, yo creo que hay que hacer equidad territorial más allá de las áreas protegidas y comenzar a hacer carne viva lo que esperamos contenga el SBAP. Hay todo un título, el título tercero del SBAP permite hacer gestión de la diversidad biológica fuera de las áreas protegidas. Y eso es un gran logro que tiene ese proyecto, que crea nuevos instrumentos y permite poner de acuerdo a distintas instituciones públicas en pos de un mismo objetivo. En vez de que sean opositoras entre ellas sus objetivos, las hace coordinarse en pos de objetivos mayores. Y esos objetivos están demostrablemente sustentados en ciencia. Por lo tanto, yo pediría que la equidad territorial no fuera solo en base a un cuoteo de superficies para emparejar la cancha, sino que fuese en función de los objetivos mayores que persigue el SBAP. Y ahí el Ministerio y la institucionalidad ambiental chilena estaría realmente dando pasos agigantados en pos de satisfacer esos objetivos. Y lo haría muy bien. Y si usted quiere que yo le diga cómo veo el avance del SBAP, bueno, he asistido consejeras y consejeros las últimas 2 semanas a la comisión de la Comisión de Agricultura, etcétera, de la Cámara de Diputados. El desprecio por la ciencia es evidente. Es casi considerado una cuestión elitista. Por lo tanto, es poco lo que se podría aportar. La traba en el camino está no en la CONAF, en algunos grupos de la Corporación Nacional Forestal, porque otros están a favor de la misma
Lamentablemente, tienen mucha fuerza y voz aquellos grupos que se oponen, porque evidentemente pierden algunos putativos privilegios. Las observaciones, consejeras y consejeros, no resisten mayor análisis. Honestamente, no resisten mayor análisis. Ustedes no entrarían en esa discusión. Por lo tanto, lo que yo creo que hay que hacer, ministra, es ordenar las fuerzas al interior del gobierno y decir, vamos. Así de simple, ¿verdad? Con mucha decisión. Este proyecto ha sido discutido, como dijo Camila, durante 11 años. Hubo una mesa técnica que asesoró al Senado desde septiembre del año 2011. Han habido innumerables participaciones de distintas entidades y personas a las distintas comisiones por las cuales ha pasado en el Senado y en la Cámara. Llegó el momento de decir paremos. Y yo creo que aquí hay que ordenar las filas, ministra. Se lo digo sinceramente, ordene las filas del gobierno. No puede ser que tengamos quinta columnistas después de 11 años por un proyecto que técnicamente no tiene reparos. No tiene reparos. Moros y cristianos están de acuerdo que lo que hay es más que suficiente. ¿Es perfectible? Todo es perfectible. Lo que está es un buen proyecto, porque permite a este país dar un salto sustancial en la gestión de la diversidad biológica, porque tiene instrumentos que van más allá de las áreas protegidas, y eso lo hace excepcionalmente interesante. Excepcionalmente interesante, ministra. No es una amenaza a los sectores productivos, es al revés. Es la biodiversidad puesta al servicio de este país. Y discúlpeme que sea tan procaz, digamos, hay otras visiones más que valoran la biodiversidad en sí misma. Y lo tenemos. Y yo creo, ministra, que aquí ordenar las filas nomás, se lo digo con todo aprecio. Yo sé que es difícil, pero así como vamos, de la comisión en que está, el panorama no se ve bien, después de 11 años. Gracias. ¿Qué le toca? Jorge, creo que. Jorge, ¿no? Claudio. Creo que estaba antes Maísa. Mi hija se llama Maísa Banda, estoy ocupando su computador. Claudio. Ah, perdón. Claudio. Ya, mire, ministra, a mí me parece que yo represento a la CUT y a la NEF como trabajadores en este consejo, y es importante que dejar súper claro de que no son grupos de interés solamente como grupos de interés, son los trabajadores que han creado el sistema de protección de la biodiversidad en Chile los que se están oponiendo a este proyecto. Y son el 100% de los sindicatos que están organizados de trabajadores que se oponen a este proyecto. Y mi opinión como consejero tiene que ver que efectivamente la mesa de negociación se instale en función de recabar, no de trabar el proyecto en sí mismo, sino que efectivamente mostrar un espacio de negociación con los trabajadores y de vía de solución a sus inquietudes respecto a las que tienen del proyecto. Yo creo que eso es un espacio que se ha negado sistemáticamente y que me parece que debería acrecentarse el espacio de negociación con los gremios respecto a cómo se avanza paralelamente a la aprobación del proyecto. Me parece que tenemos un gobierno distinto que tiene otros preceptos y que debería mostrar una clara señal de negociación con los gremios organizados que representan a todos los trabajadores que tienen toda la experiencia en protección del ecosistema silvestre. No son cualquier trabajador que está rechazando el proyecto, son los trabajadores de CONAF, son los que han tenido la preocupación por la área y tienen la expertise. Y a mí me parece que merecen todo el respeto y el espacio de negociación que todavía no se les ha dado. Me parece que este gobierno debería generar un espacio abierto claro hacia ellos. Eso por una parte. Por otra parte, a mí me parece que este nuevo gobierno también genera un concepto de transición socioecológica justa. Y yo me pregunto, ¿el sistema de concesiones que diseña el SBAF está bajo el concepto de transición socioecológica justa? A mí me parece que debiera hacerse una revisión del sistema de concesiones del SBAF. Y decir, ¿sabe qué? Sí, está bajo este nuevo concepto del gobierno. No está, queremos hacerle estas modificaciones. Me parece que hay un nuevo gobierno, hay una nueva impronta, hay una demanda ciudadana por mejorar el tema. Me parece que es tiempo de poder repensar el sistema de concesiones que tiene el SBAF.
respecto a la aprobación del proyecto de plan de descontaminación del lago Villarrica, que pone como un desafío, nosotros revisamos ese plan de descontaminación y viene con cero presupuesto asociado para fomentar la fiscalización. O sea, se tira la fiscalización al paquete de fiscalización que va a tener la superintendencia y los organismos respectivos. Entonces a mí me parece que si es un desafío que tiene el nuevo gobierno respecto a el primero en aplicarse ecosistemas acuáticos, debería hacerse un esfuerzo por mejorar el presupuesto de fiscalización que tiene este plan. Lo dijimos, es un plan que no tiene presupuesto asociado, va a la bolsa de fiscalización, y el mismo informe anual que ustedes presentan habla acerca de las deficiencias que tenemos como Estado en respecto a fiscalización. A mí me parece que ahí hay un tema también que ponerles bastante énfasis. Hasta ahí me quedo por el momento, gracias. Gracias, muchas gracias. Buenos puntos. Jorge. Gracias, ministra. A ver, tres comentarios. Primero, por supuesto que pensamos que la aprobación de la ley es un desafío importante, lleva muchos años de discusión, niveles también para colaborar a través de desafíos. Hay una serie de iniciativas de protección, muchas ya se han lanzado de parte del sector privado, y por lo tanto ahí hay una oportunidad, digamos, de avanzar fuertemente en ello. Me alegra mucho escuchar esto también de lo que usted mencionaba respecto al tema de los incentivos. A nuestro juicio, más allá de lo que establezca la misma ley, hay una oportunidad también de enriquecer esos incentivos para facilitar donaciones, y hay una oportunidad en el fondo ahí de contribución. Nosotros hemos trazado interés de muchas empresas en avanzar en temas de protección, y que está disponible, y lo dejo en primer lugar planteado. Lo segundo, respecto al tema, me alegra ver también el tema de lo que aparece del lago Villarrica, hacer presente un tema que nos preocupa, que tiene que ver con las deficiencias notorias en los programas de vigilancia. El diseño de esos programas en realidad muchas veces está ausente, pensando en el tipo de cuencas hidrográficas que existen, sean lagos, sean ríos, sean bahías. Vemos muchas deficiencias. En general, hemos podido trazar que los monitoreos y el seguimiento de ello muchas veces simplemente ocurre producto de exigencias que emanan de las resoluciones de calificación ambientales, pero que carecen de un diseño que permite interpretar la situación real de las cuencas. Y ahí tenemos nuevamente la oportunidad de colaborar. Nosotros estamos diseñando un proyecto que lo queremos activar en Mejillones, que luego le contaremos más detalles, involucrando también experticia desde Suecia, para optimizar esos programas de vigilancia, que como decía, urgentemente necesitan ser redefinidos. Y el último punto que me interesa también dejarlo sobre la mesa, más allá de la evidente acción de valor que hay asociado a la protección de ecosistemas, hay también una posibilidad de abordar con mucho más fuerza el tema de los incendios forestales, que muchas veces son una tremenda amenaza para un montón de ecosistemas. Nosotros hemos hecho análisis que nos muestran una brecha respecto al estándar de protección que se requiere, y nuevamente ahí tenemos una iniciativa que en algún momento, en honor al tiempo, no detallo ahora, queremos compartirla con usted también, porque es una oportunidad valiosa de enriquecer ese control y prevención de incendios, y que queremos trabajarla también en un marco de colaboración público-privada. Muchas gracias, Jorge. Voy a continuar entonces con calidad. Ministra, ¿Sí? ¿puedo hacer una aclaración? Por supuesto. Gracias, ministra. Y cuando me refería a ordenar, es parte de lo que menciona Claudio. Yo creo que hay que dejar en claro las cosas que se han avanzado. Efectivamente, la creación del SVAP nace con la memoria y la experiencia de todos aquellos funcionarios que están hoy día en CONAF, porque ellos han sido grandes defensores del sistema. Y todos ellos se traspasan al SVAP. Y los aspectos
formales respecto de sus contratos y otros, es evidente que no pueden recibir ninguno de esos funcionarios un menoscabo en su situación laboral. Y eso se logró en la administración anterior, es decir, se lo hizo cuando Alejandra Figueroa estaba a cargo de la División de Biodiversidad. Se fue el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, si me entiendo, ¿verdad? Eso está resuelto. Eso está resuelto. Y lo que han pedido los guardaparques que quieren transferirse es que si hay alguna observación, tal cual lo dijo Claudio, aprobemos el proyecto y lo empezamos a arreglar ahora. Lo mismo que han hecho los funcionarios del Ministerio del Medio Ambiente, que deberían y querrían traspasarse al SBAP. Sus condiciones laborales tienen que ser salvaguardadas a todo dar. Pero incluso aquellos funcionarios del Ministerio que quieren traspasarse, lo han dicho, que no ven objeciones al traspaso, ni a la aprobación del proyecto, en tanto se resuelven los problemas que la verdad son absolutamente atendibles. Por lo tanto, parte de este orden tiene que ver con clarificar, ministra, las cosas que se han avanzado en aquellos aspectos en los cuales hay oposición, porque el traspaso de los funcionarios está prácticamente resuelto. Entonces, la preocupación de Claudio, que es muy atendible, está en gran medida resuelta, ¿verdad? Y es interesante, porque se va a generar una figura muy curiosa, y en la cual una fracción de los funcionarios del SBAP va a estar estaría afecto al Código del Trabajo, y otros al Estatuto Administrativo, ¿verdad? Que algunas personas consideran gravoso. Bueno, yo vivo en el Estatuto Administrativo, digamos, lo digo todos los días. Y usted también, ministra, ¿sí? ¿Verdad? Entonces, todo eso hay que clarificarlo, y con eso me refiero a poner orden. Hay que empezar a decir las cosas como son. Hay cosas que se han avanzado, y detalles como los que plantea Claudio, ¿verdad?, que generan mucha inquietud, han sido avanzados y resueltos, y por lo tanto hay que dejarlo claro. Y eso va a permitir avanzar en la aprobación del SBAP, que le va a articular todo un sinnúmero de otros de sus desafíos que tiene usted pendiente para el año 22, 23, y sospecho que como hasta el 24, por lo menos en esa lista, ministra. Gracias. Gracias. Camila. Sí, gracias, ministra. Yo quería preguntar y también precisar a propósito de algo que observa Claudio, que también creo que contestó Javier, que yo tenía lo mismo entendido, que en el fondo el tema de fondo, lo esencial del SBAP, sin obviamente desmerecer el traspaso y la necesaria respeto, como dice Javier, de todo como todos los procesos de transición, como la CONAMA se transformó en 3 organismos y etcétera. Tenemos muchos procesos de transición y vamos a tener más. Por ejemplo, en aguas también se necesitan hacer. Y este caso es muy particular porque es una corporación privada que pasa a ser, en el fondo, que ejerce funciones públicas, pero yo me refería a lo esencial en cuanto a los instrumentos que crea, como dice Javier, el sistema de objetivos dentro del SBAP. Yo quiero solo confirmar, a propósito de una duda que levanta Claudio, que si este gobierno, por tener signo distinto, creo que dijiste, Claudio, va a revisar el sistema que ya está avanzado en el acuerdo, como dice Javier. Eso me causa un poco de inquietud, porque en el fondo parte de lo que se había avanzado era en varios gobiernos distintos, digamos, como fue el Código de Agua, que partió con un gobierno y se tramitó con otro, en avanzar en acuerdo en esas materias. Yo pregunto, ¿se va a revisitar el fondo del proyecto? ¿O tú, Claudio, en el fondo estás levantando como una legítima observación el tema de los trabajadores, que ya queda claro que obviamente es algo, si bien no central, obviamente tiene mucha importancia, porque la observación va más al fondo? Y eso podría significar una revisita que alargue mucho más en la tramitación. Después le pregunto, ministra, a la observación de Claudio, dado que alude al signo del gobierno, si es que esto está en carpeta del ministerio. A ver, el rol mío como ministra de Medio Ambiente es fortalecer la institucionalidad ambiental. Y esto es especialmente importante en un gobierno que se declara como ecologista. Y para mí la creación del servicio de biodiversidad es fundamental para fortalecer la institucionalidad ambiental del país. Y de hecho, también para cumplir con una serie de compromisos que tenemos en cambio climático. Así es que en ese sentido, esto definitivamente es absolutamente central en mi trabajo, y le estoy dedicando hartas horas y energía a este proyecto en particular. El proyecto
yo diría que en el fondo no, en el fondo no tiene, no tiene que reformularse. Hay cambios que se le tienen que hacer todavía en un proceso que todavía está, porque está en la Comisión de Agricultura, tiene que pasar por Hacienda, después vuelve al Senado, habrá una comisión mixta, así que hay tiempo y espacio para que eso ocurra. Pero en el fondo, en los objetivos, en los principios, en los instrumentos, estamos de acuerdo de que este es un servicio que va a cumplir con su objetivo de la conservación de la biodiversidad dentro y fuera de las áreas protegidas. ¿Puedo mencionar quizás, Claudio, brevemente para el tema de los trabajadores? Tenemos una mesa con los trabajadores del ministerio, y aquí hay una diferencia significativa porque entiendo de que durante el gobierno anterior no estaban de acuerdo con el traspaso bueno, en fin, no estaban de acuerdo y nosotros sí estamos de acuerdo. Aunque nos duela perderlos. Así que sí, estamos de acuerdo con eso y con los sindicatos de CONAF tuvimos una reunión hace poco y estamos esperando que nos hagan llegar propuestas de modificaciones al proyecto para que podamos trabajarlos en conjunto. Pero estamos esperando que nos lleguen esas propuestas de modificación. Quisiera, Claudio tiene la mano levantada de nuevo, pero necesito avanzar porque tenemos otros 2 puntos más. No tenemos más tiempo. Por las otras. Sí. Ya, continúo entonces, gracias. Calidad del aire. Bueno, había una gestión de un total de 15 planes de prevención y de descontaminación. Se publicaron 4 planes, hay avance en 5 anteproyectos. Se está trabajando en un proceso para establecer estándar Euro 6 a buses y camiones, actualización de normas de emisión para fundición de cobre y centrales termoeléctricas, y se reemplazaron 16.000 calefactores en lugares donde hay planes de descontaminación. Esos son un resumen de los logros. Y los desafíos es que, bueno, estamos en el proceso en este momento de 15 procesos de revisión, actualización y diseño de normas de calidad ambiental. Entran en vigencia 2 planes, Calama y el Valle Central de la región de O'Higgins. En proceso también de revisión y actualización 6 planes y una proyección de un recambio de 9.000 calefactores y la gestión junto con los ministerios de Vivienda y Urbanismo y Energía de la gestión del plan Hogar Sustentable. Así que esta es una lista bien larga de cosas que se hacen acá. No sé si tienen alguna pregunta, comentario acá. Sí, Claudio. Sí, ministra, yo quiero plantearle una duda que va vinculada también al tema que viene más adelante, pero un gran desafío que tenemos es de avanzar en material particulado sedimentable. Y quiero dejarlo como título, digamos, porque en definitiva tenemos muchos problemas por las emisiones de sedimentables y no hay nada ahí más que lo que está en la norma del norte de Chile y me parece que tenemos que avanzar en eso, pero quiero tocarlo en detalle cuando veamos el plan de contaminación de Quillota Chagre y digamos Catembo. Gracias. Gracias. Jorge. Gracias, ministra. Reforzar la importancia, lo he dicho en otras ocasiones, de complementar obviamente los recambios con fondos públicos
con aquellos que puedan emanar de sistemas de compensación que pueden ser muy determinantes. Yo mencionaba la cifra de 14.000 hogares beneficiados a partir de exigencias de compensación, que afortunadamente son exigencias por sobre el 100% de la emisión, entonces hay un efecto neto muy positivo, y eso puede ayudar a hacer sinergia con todos los esfuerzos públicos, que muchas veces los recursos públicos para estos fines son escasos. Dejar extendida la invitación, estamos pronto a lanzar el primer programa de sustitución de leña haciendo uso de este sistema en Concepción, que además va a adicionar paneles fotovoltaicos, lo que es bien interesante, así que ese es un primer punto que me interesa poner sobre la mesa. El segundo punto tiene que ver con toda la información de CARI al aire y de emisiones. Luego se va a abordar el plan de Quillota y voy a hacer otros comentarios, pero nuevamente la disposición para colaborar en ello. La regulación de estos temas suele ser compleja, hay desafíos todavía estructurales en curso, y por lo tanto ahí también la disposición para poder contribuir con información que permita un mejor diseño de todos estos planes, tanto en lo que concierne a las normas de calidad como planes de descontaminación. Y un comentario final, pequeño, lo dejo planteado. Está naturalmente en proceso de actualización el decreto 13, la norma para centrales térmicas de generación. Hemos hecho presente algunas oportunidades que tienen que ver con transición energética, que es precisamente más allá de la salida de las centrales a carbón, y hemos visto que es un tema que es complejo. Basta ver lo que pasa con Bocamina, que se extendió el plazo para el acuerdo de sacarlo. Hay una oportunidad ahí de también poner incentivos adecuados en lo que llamamos transición para algunas conversiones que podrían viabilizarse de algunas centrales a carbón a gas también, que obviamente tendrían más allá de ser fósil, tendrían un beneficio muy relevante en comparación con el carbón, y hay una posibilidad ahí también de trabajar ese tipo de incentivos correctamente puestos que facilitarían obviamente toda la transición y acelerarían la meta de carbono neutralidad, que estamos disponibles también para que lo sigamos trabajando. Gracias. Mauricio. Sí, muy rápido, sé que estamos con el tiempo apretado. En la lámina anterior se mencionó el tema de la Euro 6 para buses diésel. Me parece sumamente relevante ese tema. Pienso que sería conveniente mencionar que esto se complementa con los buses eléctricos también, ya que se menciona el tema de buses, que la actualización de buses en Chile es una de las más importantes en todo el mundo. Entonces, a lo mejor creo que sería bueno hacer esa mención, ya que no son solamente los buses diésel, sino que también todo el eléctrico. Y un detalle de nuevo de carácter más de detalles, la Euro 6 se usa los números arábicos para los vehículos livianos y los números romanos para vehículos pesados. Entonces, en ese caso sería Euro 6 con el número romano, porque son buses. Muchísimas gracias. Fue error de tipeo mío, porque tenemos que ponerla en formato para el discurso presidencial y tiene un manual de estilo muy, muy riguroso. Entonces, por eso lo modifiqué. Pero, sí, yo odio esa diferenciación porque confunde, pero es como debe ser. Muchas gracias. Voy a irme más rapidito acá. Para pasar a economía circular, y voy a cambiar la estrategia, voy a pasar a economía circular y educar juntos y después comentarios. Pensé que teníamos más tiempo. Entonces, en economía circular, logro Estrategia Nacional de Residuos Orgánicos, bueno, la aprobación de la ley de plásticos de un solo uso y varios avances en la ley RED. Son los logros y los desafíos para este año. Está en la implementación de la hoja de ruta de economía circular 2040. Hay un fondo, ¿verdad?, que está asociado con esta hoja de ruta, y una estrategia de residuos orgánicos, y acá ya no me acuerdo si yo se los había mencionado en la primera reunión, pero ya tomamos como la decisión de que vamos a complementar esto con un proyecto de ley durante este año de residuos orgánicos.
Y bueno, la ley REP, aunque tiene avances, tiene un montón de desafíos también, de varios decretos que faltan, etc. Y por último, educación y participación ciudadana. Logros, 19 procesos de consulta ciudadana, reapertura del proceso del sistema de certificación para establecimientos educacionales que se había cerrado durante la pandemia, así que estamos contentos de que se haya restablecido. Hemos trabajado en la Academia de Formación Ambiental Adriana Hoffman con 6 cursos de e-learning. También se continúa el trabajo del sistema de certificación para las municipalidades, que ya lleva 267 municipalidades que participan acá. Estado Verde, llevamos 82 instituciones públicas que participan de este programa, y el Fondo de Protección Ambiental durante el 2021 se adjudicaron esa cantidad de fondos. Y los desafíos en esta área es que, bueno, vamos a, junto con el Mineduc, entonces, abordar el tema curricular, continuar temas de la formación de la Academia Adriana Hoffman. Esto está interesante, tenemos para las municipalidades un sistema como inicial de acreditación para municipios con menores capacidades, así que tenemos como dos tipos de municipios. Objetivo para este año es alcanzar 100 instituciones públicas con Estado Verde, y tenemos en este caso, este año, un fondo de protección ambiental bastante considerablemente más grande, porque el fondo esta vez incluye dineros que vienen de procesos de conciliación. Así que igual hay una cantidad importante de este fondo, sé que viene como con nombre y apellido, pero igual o sea, si los números anteriores eran como, no sé, 600 millones, ahora son 3.000 millones, así que es bastante más. Con eso terminamos. No sé si me quieren hacer consultas, comentarios sobre estos últimos 2 puntos antes de darle la palabra a la gente de nuestra división de calidad del aire para... Sí, Paulina y después Marco. Paulina, Marco, Jorge y Camila. Muchas gracias, ministra. Buenas tardes. Ahí le pido disculpas porque ingresé un poco más tarde a la sesión. Con respecto a economía circular, importante el poder sacar prontamente reglamentos que son no solamente los vinculados o los decretos vinculados a las metas y a los productos prioritarios, sino que son reglamentos que son fundamentales de la ley REP. Por ejemplo, el de movimiento transfronterizo de residuos peligrosos es muy importante el que salga finalmente, ha estado detenido mucho tiempo. También quizás en la parte de economía circular eche de menos referencia a la situación del acuerdo de plástico. Es fundamental el acuerdo de plástico considerando los temas ambientales como una matriz holística. Tienen un problema fundamental, de acuerdo a la decisión de UNEA 5, se acordó trabajar en este acuerdo multilateral ambiental sobre plástico, y es muy importante quizás incluir esos temas que son ambientales internacionales, como la participación de Chile en este acuerdo internacional de plástico, y como también la situación de Chile y el cumplimiento y los avances en la implementación de los convenios multilaterales ambientales ya ratificados por Chile, Basilea, Estocolmo, etc. Que no vi mención de aquello en la economía circular. Y por otra parte me queda una parte que es relevante también, que es los químicos. La regulación de los químicos es muy importante. Entiendo que hay por ahí perdida una política nacional de riesgo de sustancias químicas, pero un avance en la institucionalidad ambiental
en la reforma que se hizo en 2010 fue la competencia que se le dio al Ministerio respecto a la gestión del riesgo de los productos químicos. Y en ese aspecto creo que es relevante que se le dé importancia. Yo sé que tienen muchas cosas en su agenda, pero el tema de la regulación adecuada de los químicos, de los plásticos, de los residuos es fundamental también para resultados de protección ambiental, mirándolo de manera integral. Eso, gracias. Gracias, Paulina. Anotado. No sé en qué orden va. Marco. Claudio, quizá, ¿será? Claudio Banda. Sí, Claudio, ahí aparece Maísa, que es el nombre de mi hija, que se lo puse en honor a la ministra. Imagínate. No, tiene 18 mi hija, así que no es posible. Ya. Yo quiero decir varias cosas con respecto a esto. Lo primero es que la cuenta anterior de la ministra anterior, yo pedí que hubiese la posibilidad de que hubiese una cuenta pública para niños. Y la ministra quedó re entusiasmada con eso. Yo no sé si el ministerio avanzó en esa línea, porque a mí me parece que esto es como muy enredoso y técnico y nosotros tenemos alguna posibilidad de entenderlo, pero es importante que el ministerio también le diga a los niños de este país efectivamente qué es lo que está haciendo y cómo está avanzando en esa línea, con un diálogo a la altura de ellos. Y fue una idea que fue recogida por la ministra, y no sé si tuvo algún asidero, si va a haber una cuenta pública para niños este año, producto de la observación del año pasado. Eso primero. Segundo, respecto también en la cuenta pública del año pasado, yo observé el tema de participación ciudadana respecto a que sería interesante que pudiéramos obtener datos duros respecto a participación, o sea, de instrumentos que se presentaron en la participación ciudadana, cuántos ciudadanos participaron, cuántas inquietudes, cuántas fueron respondidas, si hay denuncias, cuántas se devolvieron. O sea, efectivamente de que tenemos un estándar de evaluación de la participación ciudadana de los distintos instrumentos del ministerio y sus servicios. Son infinidades de acciones donde la ciudadanía está participando cada vez más. A mí me parece que eso debe estar contado, estipulado y un poco con seguimiento. Y me parece que en eso la cuenta es muy exigua, esta cuenta, respecto a participación ciudadana. Esas dos cosas quería quedarme. Gracias. Gracias. Jorge y después Camila. Gracias, ministra. En honor al tiempo, bien al hueso, hay dos temas que me interesa poner sobre la mesa. Uno es que, si bien la ley REP ha tenido un foco fuerte de implementación en lo que es control de residuos de origen domiciliario, logramos generar estudios que dan cuenta de más de 7,5 millones de toneladas de residuos de origen industrial que pueden ser rápidamente incorporados a la economía para su uso. Nosotros logramos trazar la situación en otros países, y para ello se cuenta con reglamentación especial que se resume básicamente en reglamentación para la valorización de esos productos secundarios o subproductos, y que podría agregar una tremenda adición de valor. En la mañana sostuve una reunión con la gente de EFE, de Ferrocarriles. También nos hemos juntado con representantes del MOB, y nos cuentan, por ejemplo, que hay algunos dramas relacionados con la extracción ilegal de áridos en muchos ríos, que está socavando las bases de varios puentes. Y, por ejemplo, hay dentro de esos 7,5 millones de toneladas, encontramos muchos materiales como la escoria siderúrgica, la escoria de cobre y varios otros que pueden ser utilizados como áridos artificiales. Si bien nosotros logramos hacer un trabajo de colaboración y quedó inserto en la hoja de ruta de economía circular un trabajo en esa dirección, tendría muchísimo valor el darle una prioridad. Nosotros estamos trabajando con el equipo de la división en la agenda de implementación. Vamos bien encaminados con este trabajo porque hay un potencial muy valioso, pero nos gustaría que tuviese un grado de prioridad importante por el valor que genera. Yeah.
Eso es una cosa, y simplemente respecto al tema de educación, nosotros estamos pronto ya a lanzar la segunda fase de la iniciativa que le comentamos de aulas sostenibles, que es la fase 2.0 con la Universidad de Ciencias Aplicadas de Tampere, Finlandia, y naturalmente acá ahí vamos a hacer llegar la invitación para poder contar con ustedes también, porque también se va a trabajar con muchos colegios, ahí hay una sinergia muy positiva que puede hacerse con la certificación ambiental de los colegios que ustedes lideran, y que puede haber un empalme ahí muy valioso. Gracias. Camila. Voy. Gracias, ministra. De la lámina anterior, una observación del tema de economía circular, una pregunta. Respecto al tema de residuos, veo que usted habla de una ley de residuos orgánicos. Está contemplado a nivel no solamente más, de mayor volumen, sino también domiciliario. Lo pregunto porque yo sé que reciclamos en Chile poco, pero muchas veces porque cuesta conectar al usuario más final, que en el fondo es, en vez de tirar a la basura, tener un sistema que permita que sea fácil la recolección de residuos orgánicos e inorgánicos. No sé si en ese conjunto de certificaciones municipales o apoyo en el fondo el tema de la industria de la basura, cómo se coordina con la disminución de residuos que van a ir a reciclaje o a otro tipo de industria, digamos, como dice Jorge, para de vuelta al sistema, ¿ya? Porque yo creo que hay que llegar hasta el final de la cadena, o sea, no solamente a recuperar, es más fácil de repente recuperar con los residuos que son más fáciles de identificar en los procesos, pero es el usuario final también un gran volumen de los residuos, sobre todo plásticos y de otros tipos, y también orgánicos, que se pueden recuperar. Y me recuerdo perfectamente al consejero Ganda de su petición de la cuenta pública como fácil. Yo estoy muy, muy de acuerdo porque yo en algún momento estuve tratando de certificar el colegio de mis hijos en este programa de certificación sustentable que celebro que se haya reabierto. Y está esto para la cuenta pública en general, que también lo observé y debe estar en el acta perdón, la cuenta pública del año pasado, es que se hace mucho en el Ministerio del Medio Ambiente y yo celebro que aquí se esté continuando una labor, o sea, cambia el gobierno, pero hay una continuidad en muchos objetivos y en avances. O sea, la cuenta pública que usted está haciendo es desde lo que se realizó el año pasado. Y yo celebro esa continuidad. De repente cuesta comunicar o mostrar quizás con números, porcentajes de reducción, de recuperación de residuos, algo bien fácil, quiero decir. Como dice Claudia, a veces estas cosas, nosotros que estamos muy metidos la entendemos, pero de repente algo tan simple, yo sé que tienen Instagram, los sigo y tienen un montón de esas redes, pero de repente mostrar en la cuenta pública, de alguna forma, cuánto se redujeron las emisiones, por ejemplo, para las casas, que lo hablamos la semana pasada, la sesión pasada, o cuánto se está logrando recuperar a través de la ley REP, en porcentajes, en números, en algo que sea aprendible, para ver que estamos mejorando y que no estamos solamente haciendo leyes y reglamentos, sino que estos tienen efectos concretos. Eso, como sugerencia. Muchas gracias. Me soplan acá de que no, que esta cuenta pública no va a ser para niños, pero yo lo recojo para el próximo año. Pero que información sí hay. Sobre participación. Hay un montón de datos, así que creo que lo alcanzamos a incluir. Ya, le doy la palabra entonces a... Tenemos dos anteproyectos que presentar. ¿Lo puedes compartir tú, no? Si te damos administración. No estoy conectado. Ah, ¿no te metí? No. Sí, pero lo quería interrumpir. Tenemos que ¿Pero revisar. por qué no te conectas al Zoom? No, dale. Sí, si no te conectas al Zoom, Sí. como te llamas como... Es que él tiene una presentación ahí, porque vamos a presentar dos. Sí, son dos anteproyectos. Muy buenas que tardes presentar, sí. a todos los miembros del Consejo Consultivo. Somos, bueno, tal vez, Rocío, tú deberías... Buenas tardes, sí, comentarles que nos toca en esta oportunidad presentar dos anteproyectos. Perdona. Estamos peleando. Ya, eso. Es la que dice se abre. Espérate. La que dice se abre. Instalemos la primera y... Dale tú, Pepo.
¿Tú vas Presenta- ¿Con cuál comenzamos? Sí, ok. Ah, con COE. Ya, No perfecto. alcanzamos ya. ¿Con cuál partimos? Ya. Sí, no. Perdón, ministro, vamos a hacer este cambio porque como está el problema, para que se pueda ir el programa. Yo me puedo quedar hasta más tarde con Catemo. Ya, ok. Yo tengo otra reunión a las 5:30. Si quiere podemos dejar el Catemo Que Catemo termina antes, porque eso que me preocupa. Ah, ya, sí, ese es Catemo el caso. termina el 16, Sí. 17 y COF el 30, entonces tenemos ahí Ya, un poco. bueno, ustedes priorizan ahí. Entonces no, tenemos un problema, perdón. Parece que vamos a alcanzar solamente a presentar un instrumento y tiene que ser Catemo. Tiene que ser Catemo, sí. Ok, pues... No sé qué pasó, porque yo no he hecho nada. Ahí finalizar. No, yo pensé que iba a presentar. Y vamos Sé que lo como se hace Vamos a hacer eso. está en silencio. Vamos a tener que Ahí hacer están una los dos extraordinaria. escritorios. Catemo quizás. ¿Esta? Sí. Ministra, Sí. perdone, mientras veo que se están conectando, ¿puedo aprovechar de hacer una invitación a los consejeros y a los integrantes del ministerio que usted les quiera traspasar? Se los puedo mandar. El lunes vamos a hacer un seminario en la Universidad del Desarrollo sobre la ley de cambio climático con expertos que pertenecen a paneles internacionales. Hay alguien del ministerio que es profesor del magíster acá y también un economista de Caples UC. Así que si les interesa, va a quedar grabado en todo caso, pues les puedo hacer llegar la grabación, pero estamos moviéndonos para dar a conocer la ley marco de cambio climático y el rol de regulados y la institucionalidad pública. Así que me toca moderarlo, así que los invito a todos los consejeros y también a, por supuesto, la ministra y todos los funcionarios del ministerio que les puede interesar. Es horario de trabajo, pero les voy a mandar el link después, si les interesa. Ya, muchas gracias. ¿Será esto? Sí, exacto. ¿Ya? Estoy adivinando acá. Gracias, Camila. Bueno, muy buenas tardes a todos los consejeros. Comentarles que desde la División de Calidad del Aire estamos con 2 procesos de consulta pública, en los cuales ustedes tienen que entregarnos su opinión. Teníamos agendados los 2 para hoy día, pero al parecer no vamos a alcanzar a presentar los 2, así que vamos a priorizar por el que está más cercano a su cierre, que es el plan de descontaminación de la provincia de Quillota y las comunas de Catemo, Panquehue y Yayay, que tiene fecha de término la consulta el 16 de mayo. Y el otro vamos a tener que ver cómo lo hacemos, porque el otro finaliza el 30 de mayo y tiene que presentarse, claro, antes de esa fecha. Creo que el 2 era la fecha, así que creo que podemos adelantarlo un poquito. Perfecto. La presentación la va a hacer el jefe de planes y normas, Cristian Tol. Hola, muy buenas tardes a todos los miembros del Consejo Consultivo Nacional. Conozco a varios aquí, así que para no ser mal educado los voy a saludar. Hola Mauricio, ¿cómo estás? Hola Jorge, Paulina. Conozco a mucha gente que trabaja en Hilo, especialmente a Giancarlo, la Constancia Muñoz, que les mando salud. Al profe Simonetti me hizo clases en un diplomado con Mauricio Folchi sobre asuntos socioambientales. Así que para mí también es un orgullo estar aquí con todos estos próceres del medio ambiente nacional. Muchas gracias. Y también a Camila, por supuesto, que está. Muchas gracias por estar aquí. Yo, como tengo esta responsabilidad de presentarles este anteproyecto, que ha sido, como la mayoría de los planes de descontaminación, un proyecto que ha tenido muchos trámites, por así decirlo. Empezó con la declaración de zona saturada por MP10 el año 2018 como concentración anual y latente en MP10 por concentración diaria. Y luego ahí el 2019 con esta información se pudo dar inicio al proceso de elaboración del plan de prevención y descontaminación atmosférica por MP10 por estas 2 declaraciones de zona. Y luego el 2020 tuvimos un nuevo antecedente importante también para el proceso del plan, que fue la recepción de un informe de la SMA con la situación de SO2. Y con este informe y con estos antecedentes nosotros hicimos una ampliación de plazo para la elaboración del PDA por MP10 para poder después, ahora van a ver, poder juntar estos 2 planes. El 2021 se recibe un segundo informe de la SMA por SO2 y se puede declarar entonces zona latente por SO2 el 2021. Luego
ese mismo año se da inicio al procedimiento para la elaboración de un PPA, un Plan de Prevención Atmosférica por SO2, y se vuelve a ampliar el plazo para MP10, porque después, el año entre el 2021 y el 2022, se hace un procedimiento para acumular los dos planes, y nuestro concepto de acumulación, también mucha gente lo conoce como la fusión de estos dos planes, porque tienen áreas de influencia que están solapadas. Vamos a ver más adelante cómo son estas áreas de influencia. Y entonces se hace un plan general de PPDA para MP10 y para SO2, y se hace una tercera y última ampliación de plazo para poder terminar este proceso de fusión a fines del 2021, y fue una ampliación de plazo bastante cortita porque se amplió, creo que fue en noviembre o en diciembre, para enero del 2022, y ya el 2022 se aprobó este anteproyecto y se publicó el 18 de febrero y se dio inicio a la consulta pública que termina la próxima semana. Si no recuerdo mal, creo que es el lunes. 16. El lunes 16 de mayo ya se acaba la consulta pública. La zona declarada para MP10, por Zoom veo un poco más la presentación, pero la zona declarada saturada y latente por MP10 es todas estas comunas que son todas las del área de influencia del plan. La totalidad de las comunas del área de influencia del plan están saturadas por MP10, pero para el caso de SO2 solo tenemos a Catemu. Pero Catemu, como pueden ver, es un subpolígono del polígono general de todo el plan, entonces ahí también está la razón para tomar medidas para SO2 en el mismo plan. Las estaciones de monitoreo que evalúan la zona son 13. Solamente destacar aquí que hay 2 comunas que no poseen estaciones de monitoreo específicas, que son Hijuelas y Nogales. Sin embargo, con los estudios meteorológicos se pudo discernir que era importante mantener a estas 2 comunas dentro de la influencia del PPDA, porque también se iban a ver afectadas por las medidas y también tenían mala condición de calidad del aire. Con respecto al objetivo del plan, este es recuperar los niveles establecidos en las normas primarias de calidad ambiental de aire asociada a material particulado respirable y dióxido de azufre, como ya les contaba, en un plazo de 10 años, que es lo usual que dice el reglamento de elaboración de plan. Para la meta de calidad del aire, ya que tenemos poco tiempo, lo voy a pasar rápido, la reducción tiene que ser de 24 microgramos por metro cúbico normal. Eso es un 33% de reducción con respecto al promedio anual medido el 2019. Y para SO2 tenemos que reducir en 15% las partes por billón del promedio trianual que se midió entre 2018 y el 2020. Por supuesto, esta presentación la van a tener ustedes después, entonces si tienen dudas las van a poder revisar. Con respecto al inventario de emisiones de la zona, fue un inventario que tiene una particularidad y que fue elaborado con distintas fuentes de información, que nos permitió a nosotros armar un inventario más robusto. ¿Por qué les digo esto? Porque la mayoría de las fuentes, especialmente las fuentes residenciales, las áreas fugitivas y móviles, se obtuvieron a través de una consultoría con DICTUT, con año base del 2017, pero para algunas de las fuentes puntuales, incluyendo la Fundación Chagres, Cristalerías Chile, Cemento Melón, se utilizaron otras fuentes diversas, por ejemplo, RCAs dispuestas por las mismas, los titulares de estas fuentes, o también otras regulaciones, otros instrumentos de regulación ambiental, como por ejemplo la norma de incineración y coincineración, y una norma del MinSal que establece la obligación para declarar emisiones de algunas de estas fuentes. ¿Por qué destaco esto? Porque esto nos dice de que hoy en día el Ministerio también está en posibilidad de ocupar distintas fuentes de información que nacen de regulaciones que ya son pasadas del Ministerio de Medio Ambiente para poder armar estos inventarios. Voy a sacar un poco la mascarilla porque me estoy ahogando de tanto hablar. Las principales fuentes, como ven aquí, de SO2 son estas fuentes puntuales. Se destaca la Fundación Chagres, que tiene casi el 90% de las emisiones de SO2. Para NOx también tenemos muchas fuentes que vienen de las fuentes puntuales y se reparten también en las fuentes, en otras fuentes, por ejemplo, las móviles, que también en ruta tienen varias emisiones de NOx, como es lo usual. Y las emisiones de material particulado vienen principalmente de emisiones fugitivas, de varias distintas minas y de la planta Catemu, de estas canteras y polvo de calle también importante en la zona.
como más detalle acerca del inventario de emisiones para que se pueda ver de manera más gráfica, y tenemos la diferencia entre MP10 en verde, MP en verde, MP10 en azul oscuro y SO2 en color amarillo. Tenemos que las fuentes fugitivas principales emiten MP y las fuentes puntuales principalmente emiten SO2. También y aquí hay que destacar que las fuentes móviles tienen poca influencia en estos contaminantes, sí tienen más influencia en NOx, y las fuentes residenciales y otras áreas también tienen poca influencia en estos contaminantes. ¿Cuáles son las principales medidas, las 10 principales medidas de este plan que nos van a poder ayudar a cumplir con la meta que se impone en el plan? Primero tenemos el control de emisiones de estas fuentes puntuales que yo decía que tienen mucha influencia, sobre todo en SO2. Control de emisiones de faenas mineras que tienen influencia también en material particulado. Control de emisiones de quemas agrícolas y forestales que también generan emisiones muy importantes de material particulado y otros. Control de emisiones en plantas de extracción de áridos. Control de emisiones de calefacción residencial, lo que incluye el compromiso de 10.000 recambios de calefactores en el área de influencia del plan. Y también mejoramiento térmico de viviendas, que está relacionado con las emisiones residenciales, que indica mejores estándares de aislación térmica para viviendas nuevas y subsidios de aislación térmica para viviendas existentes. También tenemos control de emisiones de fuentes móviles, incluyendo vehículos privados y públicos, compensaciones de emisiones a nuevas actividades o modificaciones de actividades que ingresen al CIA, que deberán compensar un 120% dado el rango que se establece. Traspaso de la supervisión de la red de monitoreo de calidad del aire al Estado y su rediseño, es decir, estaciones de monitoreo privadas van a tener ahora participación también de la división, y se va a instalar una oficina de fiscalización con 2 profesionales de la Superintendencia del Medio Ambiente destinados en la zona, los cuales entiendo que ya están trabajando en la zona y que van a apoyar también la implementación del plan. Como regulación específica, por ejemplo, a las emisiones de fuentes puntuales, para la regulación de calderas se establecen nuevos límites de emisión para calderas nuevas y existentes. Como se indican ahí, estas medidas son para calderas de potencia mayor o igual a 20 megawatts térmicos, y se debe implementar, por supuesto, un sistema de monitoreo continuo desde su entrada en operación, y esta medida también va a ser fiscalizada por la Superintendencia del Medio Ambiente, como ya usual en este tipo de planes. Voy un poco rápido porque sé que tenemos poco tiempo y quiero dar espacio para consulta. Hay una regulación también especial para la fundición de chagres en Angloamérica, que nosotros sabemos que es la principal fuente de CO2. Antes de la publicación del presente decreto, el límite de emisión que tiene chagres, que está dado por la norma de fundiciones, son 14.400 toneladas al año. Desde la publicación del decreto, nosotros congelamos esas emisiones en 9.000, y en plazo de 3 años contando de la publicación del presente decreto, se reducen a 7.650. El establecimiento de esta meta se hizo también en consideración con el cumplimiento de la meta establecida en el plan de salir de la saturación. Esta también va a contar con monitoreo continuo de azufre en la chimenea principal, y se va a establecer un plan operacional para situaciones de emergencias ambientales que va a tener que estar publicado por la empresa 30 días después del plan, y entiendo de que la empresa ya está trabajando en esto, y se va, a pesar de que todavía no tenemos la propuesta definitiva, por supuesto, se va a hacer un análisis de arsénico, de contenido de arsénico en los filtros, y también va a ser una medida que está fiscalizada por la SMA. Con respecto a otras fuentes puntuales, por ejemplo, Cemento Melón y Cristalerías Chile, se van a hacer reducción, primero un congelamiento para hacer Cemento Melón de sus emisiones, y luego en un plazo de 3 años se van a reducir a 95 toneladas de MP al año, con un sistema de control de polvo en canchas, y por supuesto también monitoreo continuo de emisiones que incluyen material particulado, NOx y SO2, también fiscalizado por la SMA. También tenemos Cristalerías Chile, que se le van a congelar sus emisiones en 16 toneladas al año, considerando de que según el inventario de emisiones, según lo declarado hoy en día en el CIA por Cristalerías Chile, sus emisiones totales son 41 toneladas, eran 41 toneladas, entonces se va a reducir también significativamente lo que tenía hoy en día en su RCA Cristalerías Chile. Y con respecto a las termoeléctricas existentes, lo que se va a hacer es que aquellas termoeléctricas que se encuentren en operación antes de la publicación del presente decreto van a tener un plazo de 3 años para cumplir con estas exigencias, que igualan las exigencias de la actual norma termoeléctrica,
y las termoeléctricas nuevas, por supuesto que no existen, pero si existieran, que no van a existir, deberían cumplir por lo menos. Con respecto a la regulación específica para la minera del soldado, también se congelan sus emisiones en 1333, en la entrada en vigencia del plan, y luego en 3 años se reducen a 937 emisiones de MP10 toneladas al año, y también para otras faenas mineras nuevas se le van a pedir a distintos procesos niveles de eficiencia para sus chancadores, arneros, transferencia de las correas y transferencia de material seco, los planes de almacenamiento y los procesos de molienda. Y cabe destacar que esta regulación a las mineras nuevas fue trabajada con Cernes Geomil para todas las mineras de categorías A, B y C, que dependen de, si no recuerdo mal, de la producción. La A es la que tiene mayor producción, la B y la C tienen menos producción, y existe una categoría D, que son minas pequeña minería que no van a estar reguladas. Por último, unas grandes emisiones para las faenas mineras. También vamos a pedir sistemas de captación de polvo, transporte de material en vehículos acondicionados, la circulación tiene que realizarse en caminos estabilizados dentro de las instalaciones de estas faenas, limpieza de ruedas y tolvas de camiones, generación de emisiones de polvo a mineros a menos de 500 metros de barreras con cortaviento, implementar un plan operacional para las tronaduras, y fiscalización a las medidas, a las faenas mineras va a ser correspondiente a SMA, en la FEMIN y la Seremía de Salud según corresponda. Importante destacar que todas estas medidas también a las faenas mineras no existentes van a tener que ser cumplidas por Minera del Soldado, que es la mina más grande. Con respecto a las otras medidas que se han mencionado, tenemos el control de emisiones de quemas agrícolas y forestales, que está, para hacerlo resumido, principalmente es prohibición de fuego, prohibición de quemas en áreas urbanas, control de heladas mediante la quema, esa prohibición de control de heladas mediante la quema de residuos, porque esas son prácticas que se realizan allá en la zona, planes de disposición de residuos agrícolas y para que no los quemen, y se va a realizar un plan de educación y difusión de alternativas al uso del fuego a través de SAC y CONAF, algo que también ya es una medida usual en los planes de contaminación. Y esta fiscalización va a ser con CONAF, SAC y también Carabineros de Chile, según corresponda. Con respecto a la control de emisiones de las plantas de extracción de árido, se va a contar con un sistema de captación de polvo, humectar o utilizar barreras de cortaviento, transporte en vehículos acondicionados y con un límite de 10 centímetros de la tolva, barreras de cortaviento en todo el perímetro de las plantas de áridos. Se va a tener que estabilizar los caminos en las instalaciones y aplicar supresores de polvo. Se va a trabajar con los municipios en ordenanzas municipales para la regulación de la extracción de árido. Se va a elaborar un catastro de las plantas de extracción de árido y programa de fiscalización para las mismas. Se va a realizar un programa de fiscalización a terrenos fiscales para que se desalojen las plantas de extracción de árido ilegales, lo cual es un temazo, como ustedes bien deben saber. Y estas medidas van a ser fiscalizadas por bienes nacionales, la Gobernación Provincial, Carabineros de Chile y OPDI también sus competencias. Voy a pasar un poco más rápido, por alguna razón se ve mal eso. También se va a hacer regulación al uso y mejoramiento de la calidad de los artefactos de calefacción residencial. Lo que dice ahí arriba, que no se nota bien, dice prohibición de uso de chimeneas de hogar abierto y calefacción a leña en establecimientos comerciales y de servicios. Se va a prohibir en el sector urbano el uso de calefactores a leña tipo salamandras y hechizos en los primeros 3 años, y después calefactores que no cumplan la norma de material particulado después de 4 años. Se va a hacer un programa de recambio voluntario de al menos 10.000 calefactores, como ya se había mencionado al principio, y esto lo fiscaliza principalmente, no principalmente, lo fiscaliza la CENICE. Y también se regula el uso y mejoramiento de la calidad de la leña, por supuesto, a través del apoyo de una ordenanza municipal para el control de la comercialización de leña. A partir de 1 año, toda la leña comercializada deberá cumplir con la norma técnica oficial, y los comerciantes de leña van a tener que contar con un medidor de humedad para la venta de la leña, y la fiscalización la va a hacer Salud y SMA según corresponde. Ya vamos terminando. Y también se van a entregar 16.000 subsidios para el acondicionamiento térmico de viviendas existentes, lo cual es una medida que también se pone en los planes del sur, y ahora lo hemos podido llevar también aquí este plan de la quinta.
mejores estándares para la aislación térmica para viviendas nuevas y aquellas que van a estar sujetas al subsidio de acondicionamiento térmico, y se van a prohibir a contar de 12 meses el uso o instalación en viviendas nuevas de equipos de calefacción a leña, y también después de un año las edificaciones públicas que se construyan deberán contar con esta certificación de edificio sustentable. Para el control de emisiones de fuentes móviles, se va a hacer estabilización de la superficie de rodado para vehículos livianos y usos urbanos en terminales de transporte público. Se va a hacer un control de la opacidad del parque de buses urbanos y vehículos de carga. La Seremi de Transporte, en coordinación con las municipalidades, mediante un FNR, postularán a proyectos para que las comunas cuenten con al menos un 96% de los caminos de tránsito vehicular asfaltados o con supresores de polvo, lo cual es una de las fuentes principales, como vimos en el inventario, de material particulado. Creo que alguien lo había mencionado, que este era un tema muy importante, el material particulado grueso. Perdón, ahí me fui. Implementación de al menos 20 kilómetros de redes de ciclovías. Este también es un compromiso que tenemos con el Ministerio de Transporte, lo cual vamos a tener que revisar que simplemente, porque entiendo que en el plan quedó como la evaluación de esta implementación de 20 kilómetros, pero si se va a hablar, lo importante es que después se implemente, y se va a formular un plan que contenga acciones o iniciativas orientadas a la disminución de polvo en las calles. La fiscalización de los primeros puntos va a depender del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, y también nos vamos a apoyar, por supuesto, con los municipios. Para la compensación de emisiones, esto los consejeros lo deben saber, los límites que se establecen son los que se muestran ahí. Para MP10, 5 toneladas, para MP2,5, 2,5 toneladas, NOx 20 y CO2 10, para todos aquellos proyectos o actividades que se están regularizando o nuevas que entren al CIA, o extensiones también de otros proyectos que tengan participación, que tengan alguna RCA activa. Con respecto a la vigilancia de calidad del aire y difusión y educación ambiental, bueno, lo primero es decir que los establecimientos que tienen estaciones de monitoreo de calidad del aire privados van a tener que entregar la supervisión de estas al Ministerio de Medio Ambiente, a nuestra división. Titulares con estación de calidad del aire para MP10 de forma discreta deberán implementar mediciones continuas de MP10 y 2,5. Se va a realizar un rediseño de la red de monitoreo de calidad del aire. Se va a instalar una plataforma de información a la ciudadanía. Se realizarán actividades de difusión y educación ambiental. Y la Superintendencia de Medio Ambiente, como ya les había dicho, va a destinar 2 fiscalizadores en el lugar, con dedicación exclusiva para la fiscalización de las medidas contempladas en este plan. Y la revisión y actualización de este plan, a pesar de que tiene una meta de 10 años, se revisará en un plazo máximo de 5 años de su publicación en el Diario Oficial. Con respecto a los resultados del análisis general de impacto económico y social, nosotros vamos a salir de la saturación con MP10. Ahí en la línea puntuada está la norma de MP10 y la línea verde es, por así decirlo, la versión final. La línea puntuada azul sería la línea base sin plan, por lo tanto se ve una reacción importante y un cumplimiento de la norma desde el año 2027 en adelante. Y con respecto, eso era con respecto a MP10, con respecto a SO2, la reducción de la concentración anual, ya, bueno, no estamos en saturación, pero aún así vamos a salir de latencia, y las medidas de reducción de emisiones de SO2 permitirán alcanzar el nivel bajo latencia de SO2 por ahí si no veo bien, del 2028-2029 en adelante. Con todas las medidas que tenemos en el plan, tienen una reducción, un ratio de beneficio-costo de 2,8, lo que significa que por cada peso que se invierte en el cumplimiento de este plan, tenemos 2,5 pesos de beneficio en salud para la población. El sector que más aporta los beneficios es el sector minero, seguido por el sector residencial, principalmente por las medidas de recambio de calefactores y elección térmica. Y entre el sector minero y el sector residencial también representan el 97% de los costos, y cabe destacar que la mayoría de los costos van a venir para el sector minero, sobre todo, van a venir del sector privado. Me apuré un montón, espero haber cumplido con 2 tiempos también y dar un tiempo para las preguntas.
Muchas gracias. Gracias. Ya. No vi quién levantó la mano primero. Ah, pero hay una nomás. Claudio. Ya, yo igual voy a ser rápido para que todo terminemos temprano. Mira, yo tengo varias preguntas. Mi primera pregunta, gran pregunta, tiene que ver porque por qué para este plan se establecen toneladas de CO2 por habitante en Catemu mayores a las que tiene Quintero Puchuncaví. Porque este plan tiene su objetivo y al final va a tener 0,54 toneladas de CO2 por habitante en Catemu y en Puchuncaví se establece 0,36. ¿Por qué esa diferencia? ¿Por qué en un lugar vamos a soportar más cantidad de contaminantes por habitantes que por qué en Catemu vamos a tener más contaminación de CO2 soportada por el plan que en Puchuncaví? Esa es una primera pregunta. La segunda pregunta me parece que tiene que ver porque ¿por qué no se establecen medidas para las mineras existentes y solo para Anglo American? ¿Por qué? ¿Por qué a las mineras existentes también se les generan, digamos, cumplimientos para bajar sus emisiones? También tengo una pregunta respecto a ¿por qué cambiar la condición de saturada a latente? ¿O por qué no se analiza que esa baja de saturación a latente que tiene para SO2 no está vinculada a un análisis más profundo que puede ser por la baja de producción que tiene la principal fuente emisora relevante en este momento, y que sea temporal y de repente eso va a volver a subir por un tema de producción? Y creo que ese tema no está profundamente analizado. Y respecto a las GIES, ¿cómo se llama? ¿Por qué no se evalúa en el AGIES? Yo creo que el AGIES está como subvalorado el beneficio que estaría haciendo este plan, producto que no analiza la reducción de arsénico dentro de la reducción de material particulado. Yo creo que si analiza la importancia de la baja del aporte del arsénico, el AGIE va a tener un beneficio mayor al estimado actualmente. Y finalmente quiero cerrar con lo que estaba iniciando en la observación anterior, que dice que tenemos una alta preocupación por el material particulado sedimentable, que me parece que es una norma que tenemos que avanzar en la construcción, porque es la primera en delatar los problemas que tienen de emisiones. Y tenemos muchos sectores productivos en Quillota, Calera, y toda el área del plan de descontaminación es altamente productiva en el sector silvoagropecuario. Y el material particulado es un problema que tenemos en el sector silvoagropecuario real. En el Huasco tuvimos que hacer un trabajo muy exhaustivo para poder demostrar el efecto y finalmente se generó la norma, pero no hemos avanzado como Estado en la norma de material particulado sedimentable, que se genera un gran efecto sobre el sector productivo silvoagropecuario. Con eso me quedo, gracias. Muchas gracias, Cristóbal. Fueron varias preguntas, entonces. Mi nombre es Claudio Banda. Ya. Sí. Como tenemos poco tiempo. No fuiste mi alumno, pero también te saludo, gracias. Muchas gracias, Cristóbal. Ya, Mauricio creo que tiene la mano después. Sí, son dos preguntas y de nuevo una observación de detalle, perdónenme que sea tan bajadero en eso. Primero, me voy directamente a Fundación Chagres, el tema de los SO2, veo que esa fundición y además las termoeléctricas las que representan la mayor participación de CO2, son los valores de reducción que se le exigen a Chagres, que encuentro que hay una reducción bastante importante entre lo actual a la publicación, pero luego a los 3 años se baja a 7.650. Lo encuentro bajo, entonces me hubiese interesado ver en el gráfico que mostraron cómo se puede cumplir esta norma, cuál era la participación de Chagres con respecto al resto, como lo hicieron en material particulado, que se veía claramente la participación de cada uno. Entonces, me imagino que nace de ahí, pero mi olfato me dice que podríamos quedarnos bajos con esa reducción, que es un 15% nomás desde los 9.000 que se le exigen hasta 3 años después. Entonces me queda esa duda y no lo pude ver de los datos. Lo otro son las medidas que tienen que ver con fuentes móviles. En el inventario se pone que las emisiones de material particular de fuentes móviles, pero luego todas las medidas, excepto la de opacidad, van directamente a polvo resuspendido y la carpeta por la que están circulando. Entonces,
ese material particulado tiene una granulometría distinta, es más grueso, y aquí estamos hablando de MP10, MP2,5, entonces no vi una relación tan directa entre el análisis del inventario, el tipo de partícula que se está trabajando y por qué después se llega a esas medidas que a lo mejor no están atacando el fondo del asunto, que es materia particulado fino respirable. Esas son las dos preguntas, y la observación no más que en las tablas de cada una de las mineras, de los distintos establecimientos se pone emisiones de MP a secas, y en algunas de ellas se pone MP10. Yo creo que sería bueno que siempre se ponga claramente que es MP10 y no haya una lectura de pronto de que pudiese ser partículas totales en suspensión, y eso lo haría bastante distinto. Gracias. Creo que después venía Jorge. Sí, gracias, Cristian. Y hoy tengo varias observaciones, en honor al tiempo voy a tratar de hacerlas de manera acotada y después, por último, tendremos instancias para profundizar. Lo primero es que nos parece muy relevante que para el diseño de los planes no se considere solo los inventarios de emisión. Y parto de eso porque el inventario de emisiones, y lo vamos a hacer presente obviamente en la consulta pública que vence el 16, tiene muchas deficiencias. Hay mucha subestimación de algunas actividades, como por ejemplo el tema de actividades areales, también el tema de la calefacción misma, y utilizar eso como referencia nos parece insuficiente. Si bien hay cosas que se pueden considerar, nosotros que tenemos la lectura de áreas chicas o finas de las emisiones, vemos que hay un montón de errores que obviamente nos interesa que se consideren, la corrección, por supuesto. Dicho eso, el segundo punto es que el ideal al diseñar un plan que sea efectivo, incluso que apure el cumplimiento de las metas, es que se consideren otro tipo de cosas como la caracterización química del aire. Nosotros afortunadamente propiciamos e hicimos entrega de esos antecedentes, los podemos volver a reiterar, una campaña de caracterización química en que, por ejemplo, se ve el peso importante en la zona del material, de la fracción orgánica del material particulado fino. Y ese tipo de información, a nuestro juicio, no está adecuadamente ponderado. Hay un análisis rollback y por lo tanto la asignación de responsabilidades a las distintas fuentes tiende a estar desequilibrada. No hay una proporcionalidad en ello y tiende, como suele ser, a tenerse información más fina porque existe monitoreo exigido a establecimientos industriales, pero no ocurre con otro tipo de establecimientos. Y ahí hay un tema pero muy relevante que tiene que ver con las estaciones de monitoreo y con la red de calidad del aire que existe hoy día. De nuestro estudio, por ejemplo, si solo miramos la estación Catemu, se da la lógica de que esa estación, por su ubicación, está fuertemente impactada por la actividad que está inmediatamente aledaña. A nuestro juicio, esa estación está con problemas de representatividad de exposición poblacional. Se puede dar el absurdo que tú pavimentando esa calle ya resuelve gran parte del plan, y eso no tiene sentido. Y desde esa lógica nosotros queremos propiciar, y si no nos parece adecuado que esté contenido en el plan, el rediseño de esa red. Nosotros creemos que es una cosa muy importante que tiene que ser corregida. Respecto del tema del alcance en macrozona, esta zona, y nosotros tenemos estudios también, tiene una fuerte influencia también de emisiones provenientes del borde costero, y particularmente eso es sensible por las altas emisiones de CO2 que existen en todo el cordón industrial de Concón, Quintero, Pucaví, y que hay transporte de masas de aire contaminado que se transforman en aerosoles secundarios, en este caso sulfato. Y eso también el plan lo omite. No hay una sinergia en una apreciación de este plan, conversando bien con los otros planes que están en la zona, tanto del borde costero como la región metropolitana.
y por lo tanto ahí hay un tema bien sensible también que a nuestro juicio debe ser corregido. Respecto a las medidas específicas por establecimiento, y eso lo vamos a entender con más claridad, es importante señalar también que tomar una base o una línea base sin muchas justificaciones es bien complejo, porque por ejemplo, en el mismo caso de Cristalerías de Chile, ellos tienen por ejemplo una autorización para operar con gas y con diésel también, porque obviamente puede haber problemas de abastecimiento, como ya hemos observado antes, y tomar la emisión que ellos declaran y a partir de eso hacer una reducción que excede con creces la responsabilidad ponderada del sector, creo que es una exigencia muy, muy fuerte e improcedente. En este caso, Cristalería, que ya ellos entraron con medidas cuando fueron aprobados en su resolución de calificación ambiental. Ellos tienen un SCR, tienen torres de reacción de CO2, tienen precipitadores secos incluso de 3 etapas, y que están operando y tienen un costo importante de operación. Entonces eso a nuestro juicio no está siendo considerado, y por lo tanto nosotros creemos que ahí tiene que haber un ajuste importante, porque, insisto, se está sobreexigiendo ahí la reducción en este caso particular. Sí, para terminar, nos parece pertinente y consistente, y eso lo valoramos, que en el caso de aquellas actividades como en el caso de las centrales térmicas, la exigencia sea armónica con lo que establece el decreto 13, porque efectivamente estos planes tienen que conversar con la regulación sectorial de emisiones, no solo aquí el decreto 13 centrales térmicas, sino el DS28 asociado a las fundiciones de cobre. Eso es bien importante, porque obviamente ahí hay exigencias que ya han estado vigentes. Se mencionó aquí mismo que estos procesos están en actualización, entonces tiene que haber una sintonía y una armonización de esas exigencias con las que se establezcan en los planes. Eso, entre otras observaciones, pero me remito a las más relevantes, toda también obviamente disponibilidad para que se trabaje. Muchas gracias por el número agotado de observaciones. Paulina. Pido las disculpas, pero son temas sensibles, ministra, y estamos disponibles para trabajarlo, pero era importante mencionarlo. Gracias, Jorge. Eran sinceras el agradecimiento. Paulina. Gracias. Yo quería primero ministra. felicitarlos por el trabajo. Es un trabajo que lleva tiempo y que es fundamental para que funcione bien la institucionalidad, el contar con normas que vienen a complementar los instrumentos de gestión ambiental, especialmente las resoluciones de calificación ambiental y las normas de emisión y de calidad vigentes. Así es que en ese contexto, felicitaciones por el trabajo, porque es una labor difícil. Sí, hago eco respecto del tema de los inventarios y de la calidad de la información disponible para poder regular bien la situación de la cuenca, porque efectivamente la cuenca tiene múltiples aportes y claro, siempre es más fácil identificar a aquellos que tienen resolución de calificación ambiental y que son los más visibles, que está bien que sean foco, pero también es relevante que por un tema de equidad se apunten a medidas que aborden otras fuentes que son pertinentes y relevantes. Así es que, con el tema de sinergia, de hacer inteligencia también de las redes de monitoreo existentes en el lugar de calidad del aire. Hay varios, en general todos los proyectos mineros que están en el área tienen estaciones de monitoreo de calidad del aire, algunas con representatividad poblacional, otras no tanto. Entonces es importante quizás aprovechar y hacer una inteligencia para aprovechar bien los recursos públicos y privados, digamos, de que podamos trabajar todos conjuntamente para robustecer la data y tomar mejores decisiones de política pública. Eso, y respecto de las medidas para las faenas mineras, yo dejo cordialmente invitado a Cristian y le pido ahí la autorización a la ministra que nos pueda hacer una presentación sobre las medidas que se contemplan en el plan para las faenas
de la minería que están ubicadas en la provincia de Quillota y en las comunas que están reguladas por este plan, pero en general a las faenas mineras, porque precisamente el estándar que se establece puede ser de interés replicar por otras faenas en otro lugar. Gracias. Muchas gracias, Paulina, muchas gracias a todos los consejeros por sus preguntas. Voy a ver si es que recuerdo todas y las anoté todas bien. Primero, Cristóbal había dicho por qué la reducción del inventario de CO2 era mayor en Catemu que con Quintero Puchuncaví, si no recuerdo. O era al revés, creo que... Claudio. Sí, Claudio. Ah, Claudio, perdón. Pero esa era la pregunta. Esa era la pregunta, ¿no? Bueno, la diferencia es que aquí lo que... Quiero que se entienda bien esto. Lo relevante es que nosotros podamos cumplir con la norma de calidad. Y eso muchas veces, la reducción en concentración no es directa con respecto a la reducción en inventario, con respecto a las emisiones. Eso nosotros lo obtenemos con lo que se llama el FEC, el factor de emisión-concentración, en que nosotros podemos discernir cuánta reducción de emisiones en toneladas después se van a traducir en una reducción en concentración. Y eso no es igual para todos los lugares. De hecho, para todo lo contrario, para cada plan se debe realizar también un factor de emisión-concentración. Ahora, también aquí tengo a Roberto Martínez, que también me podría ayudar con esta pregunta para entender también esas diferencias. Sí, buenas tardes. La diferencia principal es que en Catemu hay digamos, una superación de norma, a diferencia de lo que ocurre en Quintero Puchuncaví para SO2. Ese es un gran tema. Con respecto al tema de las mineras nuevas y existentes, en el plan sí hay medidas para mineras existentes. Vamos a revisar aquí un poco. Creo que tal vez lo pasé muy rápido porque en algún momento fui muy rápido y lo siento ahí. Pero aquí, por ejemplo, hay regulación asociada a mineras nuevas y existentes también. Por supuesto se le pone más énfasis, como decía Paulina, a aquellas mineras que han pasado por el CIA, que tienen RCA, y también a las mineras que son más grandes, pero faenas mineras existentes sí van a tener medidas que también van a estar fiscalizadas, por ejemplo, con Cernagemil, y fueron medidas que se fueron trabajadas con Cernagemil. Por supuesto, todo esto es observable. Esto no significa que nosotros con esto nos quedamos tranquilos. Si ustedes quieren observar las medidas pueden hacerlo, pero solamente para decir que sí existe. Y con respecto a que la GIES no considera arsénico, eso no lo tengo tan claro. A lo mejor puede ser alguna observación, no lo sé, pero sí sé. Cristian, hola. Está el Nico. Tengo un invitado, tengo aquí la llamada telefónica. Un invitado. La llamada. Bueno, muchos me conocen, mi nombre es Nicolás Trielli, trabajo en el Departamento de Economía Ambiental y yo principalmente no realicé el AGIES de Catemu, pero sí trabajé en varias áreas de él, y principalmente la pregunta de arsénico tiene que ver porque, claro, el plan no es de arsénico, y sin embargo que pudieran haber medidas que pudieran llevar a reducir arsénico. Cuando realizamos la elaboración de la línea base, la principal fuente de arsénico, que era la fundición, ya tenía medidas relacionadas a la reducción por la norma de fundición. Entonces nosotros no podemos hacer en el fondo un doble conteo de las medidas, ni de la reducción ni de los costos ni de los beneficios, porque en el fondo, si no, cada vez que les presentáramos le estaríamos incluyendo beneficios y costos de otros instrumentos de gestión, y cada vez sería más caro. Pero sí, para el proyecto definitivo podríamos mirar si es que hay alguna medida específica que tuviera alguna disminución en la concentración o en la calidad del aire de algún otro contaminante, y trabajarlo como un co-beneficio del plan, y eso sí lo pudiéramos evaluar. Pero tendríamos que revisarlo específicamente si es que es una medida nueva y no es una medida de línea base. Muchas gracias, Nico. Después venían las preguntas de Mauricio Oces con respecto a la reducción de Chagres en los próximos 3 años, que pide que revisemos la participación de Chagres porque solo se reduce en 15%. Efectivamente se reduce en 15%. También eso es en parte porque ya como una fundación tiene ya medidas exigidas por la norma de fundiciones, pero por supuesto esto igual se podría revisar. También vuelvo a ocupar aquí el comodín del público, si es que Roberto Martínez me puede ayudar también con respecto a esa reducción. Sí, hola Mauricio. Esto se hace en virtud de lo que tenemos en calidad del aire. O sea, ¿cuánto
cuánto porcentaje en calidad del aire tenemos que reducir, y eso lo llevamos a las concentraciones directamente. Entonces reducimos un X%, creo que era un 15%, ese mismo 15% lo llevamos a la concentración en calidad del aire. Entonces ahí extrapolamos a las emisiones. Eso es. A partir de las concentraciones, para llegar bajo latencia, es un 15%, y ese 15% se lo aplicamos a las emisiones que están desde el congelamiento del primer año de vigencia del plan. Después había otra pregunta de Mauricio acerca de las emisiones de fuentes móviles, en ruta y no en ruta. Claro, las emisiones de NOx son bastante altas en las fuentes en ruta. Las emisiones de MP son relativamente bajas con respecto al resto del inventario. Aquí, claro, tomar medidas específicas en un plan de contaminación para esa fuente siempre ha sido un desafío, pero sí decir que, por ejemplo, el Ministerio de Medio Ambiente está trabajando, o sea, ya va a entrar en vigencia la norma de Euro 6 para vehículos livianos, con lo cual ahí podría mejorarse un poco con respecto a eso. De todas maneras, yo entiendo de que las mayores fuentes aquí podrían ser las de polvo de calle, relacionadas con respecto a las fuentes móviles, y ahí sí se están tomando varias medidas, sobre todo porque hay muchas calles sin pavimentar. De todas maneras, por supuesto, Mauricio, te invito a que puedas hacer esa observación y nosotros la tenemos anotada. Gracias, es que no había visto que estaba polvo de calle ahí en Fugitivas cuando lo pasaste, pero estando ya tiene más claridad. Gracias. Claro. En fuentes móviles lo importante y siempre va a ser el NOx, y tú sabes que eso también es difícil como de regular en un PPA. Yo me tengo que ir. Ya. Entonces... Sí, rápidamente entonces por la de Jorge, no sé qué voy a decir porque eran muchos, Sí. que no se considera solo el inventario No de te emisión. preocupes, Cristian, después la podemos conversar si es necesario. Sí, solamente decir porque también una pregunta en común entre Paulina y Jorge acerca de las redes de monitoreo y el rediseño de las estaciones. Yo creo que eso es muy importante. Eso, por supuesto, el rediseño de la red de monitoreo nos va a permitir también nosotros conocer mejor la situación de la zona. Nosotros confiamos de todas maneras que la situación de la zona está bien representada en este momento, pero mejorar, una mejora continua también es un principio del Ministerio y de la regulación ambiental. Y también ahí la participación ciudadana va a ser muy importante para nosotros para hacer esto, y la participación también de toda la comunidad de los regulados. Así que eso es lo último que puedo decir para que la ministra pueda hacer un cierre. Sí, disculpen por haber comenzado un poco tarde y haber estado un poquito apretado de tiempo en la agenda. Les quiero agradecer todos sus enormemente valiosos comentarios. Como siempre, creo que vamos a tener que hacer entonces una sesión especial para el otro plan, y les vamos a avisar. Así que con eso me despido. Ministra, disculpe. Sí. Yo quería pedirle solamente de que para la próxima reunión pudiéramos verle la cara, porque de la distancia de la cámara yo no veo cuál es su gestualidad respecto a lo que está opinando. Okay. Y me parece que es súper importante conocerla, digamos. Okay. Creo que es un detalle técnico que podríamos superar. A mí me gustaría que hiciéramos alguna sesión presencial. Excelente, mejor ¿Sí? todavía. Yo creo que sí. Lo que pasa es que hemos privilegiado la cámara un poquito más lejos para que se vea el resto de la mesa. Pero lo tomo. Muchas gracias. Muchas gracias. Que estén Muchas bien. gracias. Chao. Muy bien. Gracias. Hasta luego. A todos. Chao. Saludos. Chao, que estén muy bien. Hasta luego.